Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este día jueves 13 de octubre del 2022. Gracias por su sintonía. Estamos ya en el segmento de las entrevistas y el análisis. Y hoy, 13 de octubre, tendría que estar tomando posesión una nueva Corte Suprema de Justicia. Eso hace 3 años atrás. Es decir, hoy 13 de octubre del 2022 estamos cumpliendo ya 3 años que no se renuevan magistraturas en la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Ese va a ser nuestro tema esta noche. En breve le presentaremos a nuestros invitados y como siempre vamos a saludar antes a María Inés Rivera, que está acá en el set. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo a las 8:45, estando de aniversario, ¿no? Pero no un muy buen aniversario, ahorita lo vamos a discutir que si y no analizar. estoy mal, creo que cuando se cumplieron 2 años o 1 año hicimos el mismo programa, ¿verdad? Sí, hemos estado viniendo aquí ¿verdad? Celebrando año con año. Año con año que no hay cortes. No, que no hay cortes, pero bueno, vamos a ver qué dicen los expertos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hay responsables en todo esto? ¿Y qué solución hay también a esto, ¿no? Porque estábamos hablando antes, ¿verdad? Que lo que propuso la Corte de Constitucionalidad prácticamente parece una solución inviable dentro del Congreso de la República, así que habrá que ver qué nos dicen, cómo salir de este relajo en el que estamos. Por supuesto, porque ya le hemos comentado, este 13 de octubre, pues bueno, se cumplen ya 3 años de que la Corte Suprema de Justicia actual ha tenido que prolongar y prolongar por tercera ocasión la permanencia de los magistrados. La madrugada de este jueves 13 de octubre, el organismo judicial publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que informó que el artículo 71 de la Ley Orgánica del OJ establece que ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del OJ dejará su cargo aunque se le haya admitido su renuncia o cumplido el tiempo de sus servicios, sino hasta que se presente su sucesor. Se recordó en ese comunicado que el 13 de octubre del 2019 finalizó el periodo de funciones de la actual Corte Suprema de Justicia, que fue electa por el Congreso de la República para el periodo 2014-2019. Sin embargo, al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares de dicha Corte y suplentes, se realizó una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre del 2019 dentro del expediente 5477-2019. Y bueno, de ahí para adelante, ustedes ya saben todo lo que ha ocurrido. Les presentamos a nuestros 2 invitados. En primera instancia, nos acompaña acá en el set el licenciado Omar Barrios, director del Centro de Estudios del Derecho, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Hola Mario, hola María Inés, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Y también vamos a enlazarnos vía Zoom con el licenciado Ignacio Andrade de la Alianza en Defensa de la República. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, mucho gusto de saludarles. Buenas noches. Bueno, buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Barrios, quizás para arrancar con usted, que lo tenemos aquí en set, un poco de sus impresiones. Estábamos bromeando ahorita antes de entrar al aire de este tercer aniversario sin cortes. Yo no sé si se ve esto en algún otro país del mundo, pero eso nos da de qué hablar el día de hoy. Así que, pues su primer análisis, sus primeras impresiones al respecto de estos 3 años sin renovación de poder en el organismo judicial. Bueno, María Inés y todos, voy a empezar con un hashtag que he hecho muy famoso a título personal en redes, ¿verdad que se los dije? En septiembre de 2019, y hasta me quedé corto, Mario, porque estaba recordando cabal la charla que tuvimos en alguna oportunidad, y yo se los decía que miraba que era muy peligroso de que fuéramos a trasladar a otro pleno que no le correspondía constitucionalmente la designación de magistrados, y pues hice un pronóstico que me quedé corto, que dije que podría tardar 2 años, y miren, estamos ya en el tercer año. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que lo relevante aquí es tratar de aclarar muchos temas. Hay mucha confusión, hay muchos deseos de querer solucionar el problema. Hay soluciones, porque hay soluciones, pero no existen, hay que construirlas, ¿ya? Pero creo que la lección que nos ha dado esto, María Inés, en concreto con tu pregunta, es que no debemos alterar el orden constitucional, sea para bien o para mal, o las personas que tienen la administración del mismo ahora tienen que estar muy conscientes que si juegan como jugaban los actores anteriores podrían llegar a empeorar la situación inclusive. Y lo otro, pues que ya hay que empezar a pensar en octubre 2023, yo creo que para allá tenemos que ver
que es el año, el plazo que se integra a la comisión de postulación, que es un año antes. Vamos a hablar de algunas soluciones más adelante, si quieren, que todavía podría resolverse, pero yo ya lo veo muy difícil y creo que intentarlo solucionar ya es un desgaste bastante fuerte, aunque hay bemoles también, y lo discutiremos con ustedes, sobre si esta magistratura puede integrar la comisión de postulación que se viene, que tal vez por ahí viene siendo lo más delicado. Ahora, licenciado Ignacio, digamos, ya lo acotó muy bien el licenciado Omar Barrios en cuanto a que se le trasladó a la legislatura que tomó posesión en enero del 2020 el tema de elegir la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Todo pareciera indicar que la brasa se le va a pasar a la legislatura que tendrá que tomar posesión en enero del 2024, porque 2023 es un año electoral y yo veo bien complicado que esto se resuelva en el Congreso de la República con los tiempos electorales. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cómo destrabar este tema y no estar llegando a ese 13 de octubre con la misma Corte y con la misma Corte y con la misma Corte? Sí, tal vez creo que muchas gracias por la pregunta. Tal vez la parte más importante de determinar es cuál es la causa de esta situación existente. Y creo que para eso hay que establecer una causa próxima, que es la inviabilidad de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena en una manera milimétricamente detallada el procedimiento de elección, pero tomando en consideración tiempos que son totalmente inviables y básicamente pretendiendo la interrupción de todo tipo de trabajo legislativo durante un periodo sumamente largo de tiempo. Esto tiene un efecto que es desafortunado, y es que causa la excusa perfecta para no realizar la elección. No es que la situación actual sea una culpa absoluta ni total de esta legislatura, sino que creo que es una combinación de cosas que han llevado a la situación existente. Hay que recordar que existieron no menos de 5 amparos durante el proceso de elección, que desembocó finalmente con el amparo que lleva a una elección que requiere casi que 2 años de trabajo continuo del legislativo para llevar a cabo la elección de una forma en que la Corte de Constitucionalidad de la magistratura anterior se dedicó a decir cómo se debe practicar la elección, suplantando al organismo legislativo. Entonces, ¿cómo resolver esto? Destrabar el proceso de elección requeriría una ejecución adecuada y conforme la Constitución de la resolución que da el amparo. El amparo otorgado al Ministerio Público en su oportunidad. ¿Cómo lograr esto? Pues el proceso es complicado, pero tenemos que partir de reconocer que ejecutar el fallo actual de la Corte es inviable. Eso plantea un problema de debida ejecución del fallo del amparo. Y una debida ejecución implica una ejecución en forma práctica y haciéndole ver a la propia Corte de Constitucionalidad la inviabilidad del fallo que se había emitido, y pidiendo una debida ejecución, digamos, respetando el espíritu del fallo, pero pidiendo una ejecución más acorde con la realidad. Quizás me parece que esa debiera de ser el planteamiento general para lograr reencauzar la vía hacia una institucionalidad, que es lo que todos queremos.
Licenciado Barrios, bueno, estábamos hablando ahorita en su intervención anterior, si todavía ve usted una solución, algo viable que pueda suceder antes de que llegue octubre 2023, pues para desentrampar en lo que estamos actualmente. Bueno, acotando lo que decía el Ignacio, de lo que nosotros llamamos en la cátedra la inejecución de las sentencias. O sea, aquí ni siquiera con una debida ejecución puedes ejecutar. Creo que ya lo han platicado bastante ustedes en otras oportunidades sobre que materialmente no se puede ejecutar la sentencia. Y eso es lo que mucha gente no... Yo creo que ni siquiera algunos diputados de Congreso han visto la dimensión de lo que representaría, y si da tiempo explicamos por qué, porque es bueno reiterarle a las personas por qué la inejecución de esa sentencia. Y precisamente viene con la respuesta que tú mereces a tu planteamiento. Textualmente señala el fallo de la Corte de Constitucionalidad, en la cual aclaremos que era con la magistratura anterior, la séptima, no con la actual, donde establece expresamente que cada diputado deberá proferir su voto a viva voz, expresando las razones por las cuales, según su criterio informado, porque ya le ha ordenado que se informe, cada candidato cumple o no los requisitos. Son 160 diputados. Supónganse que lleguen 145 diputados a esa sesión de lunes. Y suponte que así barato, cuestionando, se tarde 2 minutos cada diputado, porque tú tienes que presentar, al secretario tiene que decir, la diputada María Inés va a expresar su voto, y tú te vas a levantar, el fallo te ordena que hagas que digas sí, no, ¿por qué? Van a haber unos que se van a pasar 20 minutos y unos que lo van a lograr hacer en 1 minuto y medio, pero piensa que son 2 minutos, 145 diputados. Esto viene siendo 290 minutos, casi 5 horas por cada candidato. Pero pasa con la Corte Suprema algo importante. La Corte Suprema, según la cantidad de votos, se distribuyen las vocalías. O sea, los 26 candidatos, tú numeras del 1 al 13 según la cantidad de votos. ¿Qué pasa? Solo lograrías elegir 2 o 3 en un día. Pero al día siguiente ya no van a venir los mismos 145 diputados y no le puedes impedir al 146 que venga o al 141 que falte. Y entonces lo que pasa es que es borrón y cuenta nueva, porque según la cantidad de votos que reciban los magistrados, así se distribuyen las vocalías. Y no podrías cumplir esa obligación al tener distintas formas de integrar el pleno en distintas sesiones, porque vino el fallo y le colocó sesión plenaria, o sea, de una vez estableció qué tipo de sesión. O sea, materialmente no se puede cumplir. Puede ser que se hayan aprovechado algunos de esas circunstancias, etcétera. ¿Cuál pudo haber sido una solución el primer año? El primer año pudo haber sido una solución que al cambiar, al emitir ese fallo y técnicamente demostrar al Congreso que no se podía, solicitarle no otra vez un amparo, porque no puedes atacar un amparo con otro amparo, pero pudiste haber intentado hacer reflexionar a la magistratura séptima, presidida por Gloria Porras, con una opinión consultiva que te permitiera reformar la ley de la carrera judicial o la ley de organismo judicial y colocar un transitorio para poder establecer un modelo de votación que al estar en ley establecido fuera distinto a lo que estaba ordenando. Era un riesgo que se podía tomar el primer año. Pero hoy que cumplimos 3 años, ponerse a buscar una solución, como bien señalabas, Mario, en pleno proceso electoral que va a estar en el 2023, faltando unos meses para que ya puedas tú integrar, en teoría, a la siguiente comisión de postulación, creo que ya no tendría mucho sentido. Creo que el desgaste de intentarlo es peor que mantener la situación y poder estar. Nadie está contento. O sea, no es que lo estemos aceptando, por favor, o que a alguien le guste. Les aseguro que ni a los mismos magistrados de Corte de Apelaciones ni de Corte Suprema les gusta la situación. Es un desgaste familiar, personal, profesional, económico. Aquí todos estamos siendo afectados, pero todos estamos siendo afectados por un fallo que tiene nombre y apellido de quien provocó esta situación y que hay que enfrentarlo bajo estas circunstancias. La posible solución hubiera sido esa, canalizarla, para poder reformarlo a través de una ley. Ahora bien, el licenciado Ignacio, ¿está usted, digamos, de acuerdo con esta tesis de en cuanto las vías o la cancha o el margen que tiene de cancha la institucionalidad del país para poder resolver esto? Creo que ya a todos nos queda muy claro que es inviable hacerlo como mandó u ordenó, mejor dicho, la Corte de Constitucionalidad. Hacerlo de esa forma es imposible.
¿Usted qué otras alternativas ve dentro del margen que pudiese haber para solucionar este problema? Creo que dos aspectos importantes con relación a esta pregunta. La pregunta de hacerlo por vía electoral, por vía legislativa, hubiera sido una alternativa interesante que hubiera dejado, digamos, sin materia la posibilidad de ejecución de esta resolución de amparo y había una oportunidad de poder realizar esto. La ley de amparo establece la facultad general y genérica de la Corte de resolver situaciones no previstas en un momento determinado. Entonces, planteadas algunas opciones con la imposibilidad de ejecutar un fallo de amparo, puede ser mediante la situación, ahí discrepo con el criterio del licenciado Barrios, si el fallo no se ejecuta en la forma planteada, realmente no está definido qué hacer cuando el fallo es de imposible ejecución, y esa es una situación que quizás no está prevista y respecto de la cual la Corte tendría alguna posibilidad de maniobra. Una de las posibilidades con las que se ha especulado es mediante un pedido del propio, digamos, de la propia autoridad recurrida o de cualquier persona con interés en el asunto, de realizar una debida ejecución basada en temas en cuanto a la imposibilidad de ejecución en la forma planteada del propio fallo. La propia Corte ha tenido criterios que han sido importantes en cuanto a la imposibilidad de nulificar un fallo de la propia Corte de Constitucionalidad. Eso se dio, digamos, con el fallo de la sentencia de la candidatura del general Ríos Montt hace ya algunos años. Pero eso no quiere decir que la Corte no tenga oportunidades y opciones abiertas, precisamente basado en esta facultad amplia que le da la propia ley de amparo. Entonces, me parece que si la voluntad existe, la oportunidad de resolver el problema sí se puede dar definitivamente. Entonces, sí me parece que está la opción dentro del seno de la propia Corte a pedido ya sea de la autoridad recurrida o de quien debe de ejecutar el fallo, que pueda hacerse, digamos, un planteo de esta naturaleza. Pero la ley de amparo sí le da facultades amplias a la Corte. Hay que recordar el caso del Serranazo, en el cual la Corte de Constitucionalidad emitió un auto acordado basado en esa amplia facultad que le daba la propia ley de amparo. Entonces, el retorno y la vía del retorno a la institucionalidad está dada aplicando la Corte su propio criterio. Barrios, bueno, considerando lo que hablábamos, que el próximo año, bueno, 2023, octubre, habría que elegir magistrados, ¿verdad? Y que esa comisión de postulación debería estar integrada en parte por la Corte Suprema de Justicia. Y considerando actualmente que tenemos una Corte Suprema de Justicia incompleta, con 10 de 13 magistrados, digamos, ¿cómo ve usted ese escenario, verdad? ¿Cómo salir también de ese pequeño problema que tenemos para la comisión de postulación el próximo año? Wow, sí, tiene razón. Es un problema delicado porque como actualmente tenemos 12 decanos, o sea, hay 15 universidades, pero las 12 tienen facultad de Derecho. Por lo tanto, al ser 12 decanos, la siguiente comisión de postulación que se convoque para integrarse, y lo vuelvo a decir, para integrarse a partir de octubre de 2023. ¿Por qué hago la acotación y un anuncio?
Porque este fue también otro gran error de la Corte de Constitucionalidad de la Séptima Magistratura. ¿Qué fue lo que pasó? La ley de comisión de postulación establece que se convoca 4 meses antes y la ley de la carrera judicial 1 año antes. Y entonces lo hacen bien y convocan 1 año antes y vienen los amparos para trazar el proceso y resulta diciendo la CC de que tiene que ser la ley especial, la ley de comisiones, pero no, se equivocó con el principio de especialidad de nuevo la CC, porque aquí no aplica el principio de especialidad de la ley de comisiones, sino que la norma específica de la carrera judicial que estaba diseñada para que tuvieras 1 año de proceso. Y así pudieras estar más al tanto de todo el proceso, no hacerlo tan a la carrera, que lo único que buscaba era que se alargara hasta el año siguiente. Entonces, por eso reitero que tiene que convocarse, atención los asesores del Congreso, en octubre de 2023 a las siguientes comisiones de postulación. Ahora, regresando al tema que tocabas, es bien delicado y tal vez aquí podríamos proponer o tratar de empujar una solución. Definitivamente Corte de Apelaciones con el modelo que diseñó la CC en ese fallo es imposible, o sea, no se puede. Corte Suprema de Justicia también está muy complejo, pero el Congreso sí va a tener que esforzarse en elegir a Corte Suprema de Justicia, porque actualmente hay 10 magistrados, no los 13. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llegáramos con esta misma Corte Suprema de Justicia a octubre de 2023, o si quieres usando el otro modelo, que lleguemos a junio 2024 para integrar la comisión de postulación, solo tendría 10 titulares, ¿ya? Y uno por sí no puede participar porque es el presidente de la Corte Suprema y no puede abandonar el funcionamiento. Entonces tendrías que traer magistrados presidentes de Corte de Apelaciones. Pero ¿qué problema tienes? La CC también cometió el error en el 2018 de establecer que no pueden integrar pleno de la Corte Suprema para determinadas funciones. O sea, estamos hablando de una serie de fallos y de errores que se cometieron por la integración de la CC anterior que nos está rebotando ahora. Entonces yo creo que por ahí el llamado a tu pregunta, María, sería de que el Congreso tendría que hacer un gran esfuerzo, habría que volver a revisar todo el modelo, o que juntaran a los expertos, porque Corte Suprema de Justicia sí deberían de elegir para que podamos tener los 13 magistrados para octubre de 2023 en adelante. Corte de Apelaciones podría quedarse. No es obligatorio las dos, o sea, constitucionalmente debieron haber sido las dos, sí, pero mínimo, tendríamos que hacer un gran esfuerzo para que la Corte Suprema de Justicia sí se integrara. Claro, hay que ver si los candidatos, los 26 están, que va a ser otro gran problema, si los 26 confirman su deseo de participación, porque ya solo que se retiren 2 o 3, ya tienes otro problema que solucionar, porque ya no tienen la nómina constitucionalmente establecida, pero también tiene solución. Pero lo que sí se va a complicar es no tener los 12 mínimos que necesitamos para el periodo de octubre de 2023 del año que yo sostengo que debería ser el proceso de la comisión de postulación. Ahora bien, Omar, tomando en cuenta por los tiempos, vamos a estar, digamos, en junio en primera vuelta. Sí, correcto. En octubre ya se sabrá quién ganó la presidencia, porque la segunda vuelta es en septiembre. O sea, son tiempos bien complicados, sí, donde el país y todos estamos sumergidos. O sea, y el Congreso de la República, muchos diputados ya saben quién se va a reelegir y quién no se va a reelegir. Sí, ahorita ya están a tanto sus curules. ¿Verdad? Entonces, digamos, ¿cómo empatar eso también con los tiempos? Bueno, y lo que pasa es que también sucede, para empeorar la situación, algo que decías. Este pleno podría venir a decir, bueno, a mí no me va a tocar elegir, porque la siguiente pleno de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones, que sería el del 13 de octubre de 2024 a 13 de octubre de 2029, ya no le va a tocar el actual pleno, porque la elección va a ser por ahí por agosto, septiembre de 2024. Es decir que los guatemaltecos el 25 de junio vamos a delegarle el ejercicio de representación a los diputados para que nos elijan el siguiente Corte Suprema de Justicia y las siguientes salas de Cortes de Apelaciones y tribunales colegiados. Entonces puede ser que este pleno salga con eso. Bueno, no me tocaba a mí, me lo pasaron vía amparo, no lo voy a hacer ahorita y que lo vengan a recibir los demás. Pero posiblemente muchos de esos mismos diputados sean los que estén integrando ese pleno en el 2024. Y creo que sería una buena señal que lograran rescatar, como te decía, la opción de la Corte Suprema de Justicia. Si no se puede, pues también tiene solución. Ya te lo explicaba anteriormente en la pregunta, María Inés, y que pues podemos integrar con magistrados presidentes, pero aquí lo que también sería bueno es adelantarnos con opiniones consultivas para que el actual CC pueda realmente orientar al Congreso de la República en este tipo de ideas que pues discutimos aquí realmente en una charla amena para todas las personas que siempre lo siguen a ustedes aquí en Canal Antiguo.
Licenciado Andrade, ¿y usted cómo evalúa, digamos, ese escenario que estamos platicando ahorita aquí en el set, digamos, hablar un poco acerca de esa responsabilidad, si pudiéramos aterrizar, ¿en quién recae ahorita la responsabilidad de resolver esto que estamos, en esta situación que estamos? ¿Y cómo ve usted también esa opción que ya plantea el licenciado Barrios de empezar desentrampando esta falta de renovación en el Poder Judicial, primero con la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que el camino está bien señalado en cuanto a quién es el llamado digamos, a resolver la situación. El principal guardián, digamos, de la institucionalidad del país es la Corte de Constitucionalidad, y es a la Corte a la que finalmente le toca resolver situaciones tan graves como estas. Entonces, creo que la vía de la opinión consultiva me parece que es una vía indicada para poder fijar un camino hacia una recuperación de qué es lo que puede pasar con una nueva comisión de postulación, que deba de iniciar su labor un año antes o bien 4 meses antes. La propia opinión consultiva puede establecer, digamos, esa parte. Entonces, la Corte la Corte de Constitucionalidad, llamada de esa manera a resolver el camino hacia adelante, puede ayudar a que la duda de cómo se conforma la propia comisión de postulación quede adecuadamente resuelta. Una parte muy importante de la elección de nuestras autoridades es que los procedimientos le den legitimidad a los propios electores. Uno de los principales problemas que ha existido es la percepción de una falta de legitimidad en cuanto a varios aspectos, a que los electores tengan una representatividad adecuada de los cuerpos que deben de integrar digamos, las comisiones de postulación, y que esa integración esté, digamos, realizada o se lleve a cabo por medio o con personas con las capacidades propias para hacer una elección correcta. Esas dos partes son muy importantes para rescatar la institucionalidad en el organismo judicial. Sí hay que decir que lo que parecía una buena solución cuando hace 3 años se dio la prórroga forzosa del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que parecía una solución importante que preservaba la legitimidad de las autoridades. Con el pasar del tiempo, el cuestionamiento con relación a la prórroga de los plazos que se ha venido dando se hace mayor. Hay que decir, no por culpa de las propias autoridades, sino por culpa de la situación en la que la magistratura anterior de la Corte de Constitucionalidad nos involucró a todos en una forma dada por una serie de recursos de amparo que tenían como propósito manipular el procedimiento de elección. Entonces, hoy por hoy la propia salida la tiene que marcar la Corte de Constitucionalidad, y lo que hay que tener es la voluntad política de buscar esa solución por uno de dos caminos: por el camino de la debida ejecución, utilizando la Corte las facultades amplias de resolución de cuestiones que no tienen un camino resuelto en la propia ley de amparo, o bien por medio de la propia opinión consultiva de parte de los propios cuerpos que van a participar en un proceso, en una próxima elección. La preferencia, a mi manera de ver, es tratar de rescatar el procedimiento actual.
esperar, creo que hay riesgo en cuanto a la institucionalidad de poder respetar, digamos, de no llevar a cabo, digamos, la elección. Pongámonos un ejemplo nada más. Esta Corte Suprema de Justicia le toca resolver un amparo derivado de la posibilidad de participación de algún candidato, por razón de que le toca resolver recursos de amparo o procesos de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral. Es muy importante que la Corte Suprema de Justicia, que resuelve en primera instancia estos amparos, esté adecuadamente legitimada para hacerlo. Eso es sumamente importante para efectos del proceso electoral que se nos viene el año entrante. Ahora bien, licenciado Omar Barrios, ya lo mencionaba el licenciado Ignacio en cuanto a que aquí quien puede resolver esto, y pues bueno, yo no soy estudioso del derecho, pero usted por supuesto nos puede orientar acá. ¿Qué herramientas o qué soluciones puede tener la Corte de Constitucionalidad para, señores, esto se terminó, esa metodología es humanamente imposible hacerla y nos vamos por este procedimiento? ¿Puede la Corte hacer eso? Bueno, la verdad, en principio no puede. Ya hubo un antecedente con el caso de Ríos Montt, cuando en el 2003 el Pleno de la CC le otorga un amparo para que pueda participar, lo cual no correspondía. Pero después la siguiente integración de la CC viene y establece y anula ese fallo jurisprudencial. Eso realmente es peor que el mismo hecho de dejar participarlo, porque le da una inestabilidad enorme al sistema de administración de justicia. Entonces este fallo es malísimo. Uno quisiera que la actual integración viniera y lo rompiera y dijera, mire, ahora hagámoslo de esta forma. La verdad, o sea, que no es así, es de sencillo decir, no señores, esto lo engavetamos, mucho gusto. Sí, lo que pasa es que las soluciones también tienen que ser muy objetivas, no emanan solo los sentimientos, sino que también del razonamiento y la fundamentación. Te lo digo porque yo escucho un montón de gente decir un montón de cosas que no tiene base legal. Entonces tu pregunta es la correcta, ¿se puede o no se puede hacer? La respuesta que te ves, no se puede con ese tipo de tesis. Ahora, ¿cómo sí se podría? Como te digo, en el fallo del 2019, cuando la Corte empieza a complicar esto, la Corte de Constitucionalidad, le establece la Corte de Constitucionalidad al Consejo de la Carrera Judicial, textualmente te lo digo, una autoridad pública de tal relevancia no puede justificarse omitiendo el cumplimiento de obligaciones por no tener norma reglamentaria. Okay. Ahí mismo dejó abierta la puerta para que pudiera en determinado momento los actores emitir una norma reglamentaria que viabilice esto. Y quien quiera cuestionar esa norma reglamentaria va a tener que acudir a la Corte de Constitucionalidad en materia de amparo. Y ahí es donde la Corte puede enderezar el tema. Pero enderezarlo de oficio la Corte no puede. Tiene que haber una acción realmente que impulse hacia cómo enderezar ese tema. Pero te insisto, a 2 años te vas a llevar 6 meses para lograr enderezar el proceso, otros 2 para ajustar la elección. Ya estamos en elecciones, en pleno proceso electoral. Hay que ver si la gente todavía quiere participar. Y luego van a venir las acciones de amparo y todas las inconstitucionalidades en contra de eso que se hizo. Porque recuérdate que van a haber inconformes con lo que se hizo. Y eso te va a llevar a febrero, marzo 2024. Entonces, de nuevo, la línea del tiempo se nos empieza a quedar demasiado corta para buscar la solución que quisiéramos. Y ya lo marcó muy bien Ignacio. Hay también grandes problemas porque ahorita que vienen elecciones, las inconformidades que tengan las organizaciones políticas o los participantes se sujetan a los recursos administrativos internos de Registro Ciudadano, del Departamento de Relaciones Políticas, del Tribunal Supremo, y estos, al finalizar esa etapa de control superior que tiene el Tribunal Supremo, hay control constitucional a través de la vía de amparo. Y en este caso el amparo lo conoce el Pleno del Tribunal Supremo, que es la integración de los 13 magistrados. Recuérdate que la Corte Suprema. De la Corte Suprema, perdón, gracias. De la Corte Suprema, 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por no estar, solo hay 10, con todo y que se va a jubilar una próximamente porque cumple los 75 años, vas a tener que ir a Corte de Apelaciones a traer a los magistrados presidentes para integrar. Entonces, eso que marca Ignacio, ya no lo había pensado. Bueno, Ignacio, yo creo que es un elemento que le aporta muchísimo al debate también. Licenciado Andrade, bueno, considerando también, y para que la audiencia, aterrizando un poco en el tema, digamos, y lo hemos hablado en varias ocasiones en esta mesa de análisis, ¿qué tan peligroso está siendo este precedente que se está dejando, que se está sentando, de haber prolongado un plazo constitucional a futuro?
Perdón, no sé si creo que sigo en línea, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Lo estamos viendo y lo escuchamos. Perfecto. Me parece que la parte más importante, digamos, de esta situación es que estamos dando el mensaje que incumplir la Constitución está bien. Y me parece que ese es un mensaje muy peligroso a dar. El mensaje que se da es que vía fallos judiciales puede modificarse y alterarse el orden constitucional, y la Constitución está para respetarse. Si se irrespeta la parte orgánica de la Constitución, no hay cortapisa para irrespetar la parte relativa a derechos humanos. Entonces, el respeto al orden constitucional es el pilar del Estado de Derecho. En la medida en que esto se irrespete, es como el niño que se porta mal. Si se porta mal y no hay consecuencias, el comportamiento cada día es peor, porque no hay consecuencia respecto de una conducta que no está adecuada a la norma. El Estado de Derecho parece un concepto, pero lo que quiere decir es que todos nos debemos a una norma clara. En la medida en que esa norma clara se cumple, toda la normativa de inferior categoría se cumple. Eso hace que un contrato pueda cumplirse adecuadamente, eso hace que el que comete un delito pague su pena y cumpla su pena, y que el funcionario público cumpla con la ley. En la medida en que la ley más importante se incumple, toda la pauta para que todas las disposiciones de inferior categoría, es decir, el propio Código Civil, el propio Código Penal, se incumplan sin ninguna penalidad. Entonces, por eso es muy importante recuperar la vida de la institucionalidad. Bueno, entramos ya a la fase final entonces de esta entrevista. Omar Barrios, estamos hoy 13 de octubre, pues llegando al tercer año sin corte, sin relevo en la magistratura de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Digamos, al final esto también cómo daña el sistema de justicia en un país con una democracia tan, bueno, ya ni tan joven, pues ya 37 años de que entramos a ese periodo que lo conocemos como el proceso democrático. O sea, en una democracia joven se creó toda una institucionalidad, pero digamos, cómo esto a pleno 2022, ya concluyendo el año, pues golpea al sistema de justicia guatemalteco. Bueno, si quisiéramos ver las buenas y las malas, tal vez empezaríamos con las buenas. Increíblemente, tal vez no le guste mucho la respuesta, es que le da estabilidad, porque efectivamente no nos podíamos quedar sin cortes. O sea, al llegar al 13 de octubre del 2019 y entrar al primer segundo del 14 de octubre del 2019 sin cortes hubiera sido letal. Es irreparable ese asunto, porque ya no hubiera forma de integrar las siguientes comisiones y no se podía. Era lo que tocaba. Era lo que tocaba. Ahí hay que también darle un punto, hay que ver dónde sí ganaron un punto en la opinión consultiva los magistrados de la CC y en el mismo dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que nunca pensaron que se iban a quedar tanto tiempo. Recordemos que en el 2014 se quedaron como 3 semanas, porque también pasó una situación que no se extendió. Creo que los artífices de esta situación macabra que nos tocó vivir a los guatemaltecos pensaron que iba a ser algo similar. Tracémosla para enero y esto ya va a tener solución, pero se le salió de las manos. Yo le hacía la broma a Merenesia, a Mario, para el público compartirla, que yo me imagino al letrado de la Corte de Constitucionalidad que estaba redactando el fallo, y ponerle que lo diga viva voz, pero ponerle también que razone su voto, así, y también pongamos, o sea, creo que se emocionaron. Pues pudo haber sido a propósito, yo no puedo descartar ninguna posibilidad. Ahora vamos a las malas. ¿Qué afecta esto al sistema de justicia? Lo afecta enorme. Primero, porque le crea una inestabilidad al propio magistrado. Un magistrado tiene que gozar de muchos principios y garantías, pero uno es la independencia y la imparcialidad. Y estar leyendo las resoluciones que el primer numeral es estamos aquí porque no nos quedó otra. No está así redactado, por supuesto, pero le hago una traducción amable o graciosa al tema, ¿va? Nos quedamos aquí porque nos ordenó la Corte que nos quedáramos. O sea,
no estás por tu voluntad, no tenés ese condicionamiento y eso se va contagiando y a los que litigamos también nos da cierta incertidumbre porque no sabemos si mañana nombran magistrados, nos quitan a los actuales, etcétera. Pero para todos los guatemaltecos, por favor, había que hacerlo, había que quedarse y qué bueno que se quedaron. Muchos magistrados ya tenían proyectos de vida que tuvieron que interrumpir para quedarse, o sea, hubiera sido letal que nos quedáramos sin sistema de justicia. No esperábamos que fuera tanto tiempo, pues, todos lo sabemos. Licenciado Andrade, y profundizando un poco en la pregunta que ya hacía Mario, digamos, uno como ciudadano tiende a ver el Poder Judicial como algo quizás más lejano, ¿verdad? No me afecta a mí de forma tan directa, ¿verdad? Al no ser, digamos, funcionarios que elegimos directamente, por ejemplo, digamos, si usted le pudiera dar también pues un mensaje a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo el día de hoy, que hemos ahondado un poco en el tema un poco técnico, pero ¿cuáles son esas repercusiones, esas implicaciones negativas que tiene para el país el rompimiento de este plazo constitucional desde hace ya 3 años? Quizás respondiendo a su pregunta, el aspecto más importante que puede haber en este caso es el llamado a que los plazos de elección deben de respetarse. El plazo de elección del presidente de la República debe respetarse, el plazo de elección del Congreso de la República debe respetarse, son plazos fatales. Entonces, la importancia, digamos, de esto radica básicamente en que el sistema democrático vive básicamente de la alternancia en el poder de sus principales órganos de gobierno. Esa alternancia es sumamente importante y se da a través de la elección directa e indirecta de las autoridades. No hay que olvidar que la elección de magistrados es una elección indirecta de parte del pueblo. Es indirecta porque la elección no la realiza la comisión de postulación. La elección de magistrados la realiza el pueblo indirectamente a través de sus representantes legítimamente electos, que son los diputados al Congreso de la República. Es decir, la elección de magistrados es ejercicio democrático. La permanencia más allá del tiempo es una violación al sistema democrático. Entonces, eso desde el punto de vista de un plano, digamos, superior. Ahora, desde el punto de vista del plano de la efectividad de lo que significa para el ciudadano de a pie, significa básicamente que el magistrado debe de tener con claridad cuál es la duración de su periodo. No tiene por qué estar dudoso de cuándo se va a realizar la siguiente elección. Eso de por sí solo se traduce en una inseguridad en los fallos que va a tener. Hoy por hoy, digamos, ya existen situaciones donde la sensación de la población es que se falla de una manera en ciertas ocasiones y se falla de otra manera en otras ocasiones por parte de un tribunal. En la medida en que se le da estabilidad, esas situaciones dejan de ocurrir y eso le da seguridad a la población de cómo va a resolver un tribunal una situación dada, y eso da seguridad. Entonces, esto tiene impacto en la seguridad diaria de qué puede esperar la población de un tribunal en una situación dada. Eso no se da si un juez no sabe cuánto va a durar su periodo, si no sabe si mañana va a estar, si va a estar en los siguientes 2 años, si va a estar en los siguientes 6 meses o qué es lo que va a pasar. Por eso es que la ley fija plazos. El tribunal sabe exactamente cuándo y de qué manera va a fallar, y eso le da estabilidad y le da digamos, una dirección general a la administración de justicia, y le da una dirección a qué es lo que, a cómo se aplica la ley. En la medida en que la población lo sabe, tiene seguridad en lo que hace. Y en eso radica para el ciudadano de a pie la importancia de tener un organismo judicial con normas claras
sobre todo en cuanto a los periodos de elección. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Ignacio Andrade y también a Omar Barrios por haber estado esta noche con nosotros acá. Un 13 de octubre más. Esperemos, aunque yo lo veo muy complicado, que el 13 de octubre del 2023 pues sea otra la lógica. Lo veo complicado porque estaremos sumergidos ya a sabiendas en ese 13 de octubre quién será el nuevo Congreso y el nuevo presidente de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Esperamos que nos inviten. ¿Perdón? Ignacio, pidamos invitación anticipada para el 13 de octubre. Pero para celebrar el nuevo gobierno, la nueva corte. Yo pediría esperaría que esta fuera la última de estas. Si tocamos ese tema, sí, buen punto. Ojalá que se logre resolver. Así es. Bueno, nos vemos. Adiós, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.